Hola chicos, vamos a continuar con los logaritmos, pero en este caso nos vamos a dedicar a estudiar las ecuaciones logarítmicas y las ecuaciones exponenciales. En esta primera parte vamos a tratar exclusivamente sobre ecuaciones logarítmicas. ¿Qué es una ecuación? Primero comprenderemos qué es una ecuación. Nosotros sabemos que una ecuación es una igualdad en la cual se tiene una o más variables. Simplemente por cuestión de uniformidad, en matemática a las variables o incógnitas las designamos con la letra X, a veces con Y o Z, ¿no? Pero puede ser cualquier variable, cualquier letra. Entonces, una ecuación es una igualdad en la que tenemos una variable, o pueden ser más variables. Esta de acá es una ecuación de primer grado. ¿Qué hace que sea una ecuación de primer grado? El mayor exponente que tiene la variable es 1. En este caso, esta es una ecuación de segundo grado, o ecuación cuadrática, porque su variable tiene como mayor exponente 2. Entonces, de acuerdo al grado, pueden ser ecuaciones de primer grado o ecuaciones de segundo grado. ¿Y qué será una ecuación logarítmica? Una ecuación logarítmica también es una igualdad que tiene variables, pero en este caso la variable es parte del logaritmo, ya sea como aquí en el argumento o en este caso como la base. Entonces es una ecuación logarítmica. Y una ecuación exponencial, como su nombre indica, es aquella en la que la variable es parte del exponente, como en estos casos, ¿no? Entonces, esa es una ecuación logarítmica y esa es una ecuación exponencial. El objetivo de todas las ecuaciones es hallar el valor o los valores de sus variables. En este caso nos vamos a dedicar a las ecuaciones logarítmicas. Y para resolver ecuaciones logarítmicas vamos a utilizar las propiedades de los logaritmos, pero además tenemos estas otras propiedades. La primera ya la conocemos, es la definición de logaritmo. Podemos expresar los logaritmos en forma exponencial, es decir, llevaríamos de la forma logarítmica a la forma exponencial o de la forma exponencial a la forma logarítmica. Recordemos que la base en los logaritmos es base también en la potenciación, el resultado se convierte en exponente y el argumento es el resultado de esa potenciación. Otra propiedad nos indica que si tenemos una igualdad de logaritmos de la misma base, podemos eliminar esos logaritmos y solamente igualamos los argumentos. O al revés, puedo ir de este lado y llegar acá. Si tengo una igualdad, puedo aplicar a ambos miembros el logaritmo con la misma base, como en este caso, logaritmo en base b y logaritmo en base b. Y de aquí llego a esta parte. La tercera nos indica si tenemos una igualdad de bases, si las bases van a ser iguales, eso significa que los exponentes son iguales. Bases iguales, exponentes iguales. Veremos en este ejemplo. Es una ecuación logarítmica y la variable está como argumento o parte del argumento en este logaritmo. Logaritmo en base 3 del argumento x más 4 menos logaritmo en base 3 del argumento x es igual a 1. Lo primero que voy a hacer es identificar que los logaritmos tienen la misma base, vale decir logaritmo en base 3, aquí también tengo logaritmo en base 3. Y como tengo una sustracción de logaritmos, recuerdo la propiedad del logaritmo de un cociente, que me dice si tienes un cociente, una división en el argumento, eso se transforma en una sustracción. Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Pero también podríamos ir de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda, que es lo que vamos a hacer en este caso. Miren acá,
tengo un logaritmo menos otro, eso lo puedo expresar como división. Lo que tengo aquí, un logaritmo menos otro. Entonces lo expresaríamos de esta forma. El primero, del que es positivo, su argumento va a ser el numerador, y del que es negativo, su argumento va a ser el denominador. Así estos dos se expresan de esta forma gracias a esta propiedad. Ahora tengo ya solamente un logaritmo, y lo que voy a hacer es expresar esto de la forma logarítmica, lo voy a llevar a la forma exponencial. Habíamos dicho que la base en los logaritmos también va a ser base en la potenciación. Entonces aquí tendríamos 3 como base del exponente, y el resultado del logaritmo, que en este caso es 1, llegaría a ser el exponente. Y todo eso va a ser igual al argumento. Este es mi argumento. Entonces voy a tener 3 elevado a 1 es igual al argumento x más 4 sobre x. Y así mi ecuación deja de ser logarítmica. Y esta ya es una ecuación simple, ¿no? 3 elevado a 1 es 3, y al tener esta expresión, esta x que está dividiendo, lo puedo llevar a multiplicar y voy a tener 3 por x igual a x más 4, ya no hay necesidad de paréntesis. Es una ecuación simple de primer grado. 3x, esto lo llevo al otro lado cambiando el signo, 3x menos x igual a 4. 3x menos x, tengo 3 veces x, le quito una vez, me va a dar 2 veces x igual a 4. 2 que está multiplicando pasa a dividir, y 4 entre 2 me da igual a 2. Por lo tanto, x vale 2. Y así he resuelto mi ecuación logarítmica. He identificado el valor de x. Veamos con otro ejemplo. En este caso los logaritmos tienen una base 10, por eso es que no está escrito. Entonces nuevamente voy a aplicar logaritmo de un cociente. Logaritmo de un cociente me dice que es igual a logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Yo lo voy a aplicar al revés. Acá el numerador se obtiene del que es positivo y el denominador del argumento del logaritmo que es negativo. De esa forma tendría, este es positivo, su argumento es el numerador, y de este que es negativo, su argumento el denominador. Ahora tenemos solamente un logaritmo y voy a aplicar nuevamente la definición. Voy a trasladar esto de la forma logarítmica a la forma exponencial. Recordemos que la base siempre es base. La base de este logaritmo es 10, entonces voy a tener que 10 elevado a 2 va a ser igual a todo el argumento x más 103 sobre x más 4. Desarrollo la potencia, 10 al cuadrado es 100, y copio todo esto. Ahora mi ecuación la voy a ir despejando. Este denominador que está dividiendo va a pasar a multiplicar a todo 100. Entonces 100 multiplicado por x más 4 igual a x más 103. Aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva. Multiplico 100 por x, 100x, más 100 por 4, 400. Igual aquí ya no hay necesidad de paréntesis, copio lo mismo. Los que tienen x, los que tienen la variable, los voy a llevar a la izquierda, entonces me quedará 100x, este cambia de signo, menos x, y aquí me queda 103, y este 400 como no tiene variable, lo llevo al otro lado cambiando el signo, menos 400. Tengo 100 veces x, le quito una x, en total me va a quedar 99 veces x. Y aquí restando 103 menos 400, me va a dar negativo 297. Ahora 99 que está multiplicando al otro lado va a pasar a dividir, y me quedaría que x es igual a menos 297 sobre 99. Si simplificamos, aquí nos sale una división exacta y nos va a quedar que x va a ser igual a, vamos con el signo, menos entre más menos, y 297 entre 99 se simplifica y nos sale 3. Entonces x vale menos 3. Y de esa forma hemos resuelto
esta ecuación logarítmica. Bueno, vamos con otro ejemplo, y en este caso los logaritmos son de diferente sistema. Este tiene base x y este base 3. Para que se puedan operar deben tener la misma base. Entonces para eso es necesario cambiar la base. Y recuerdo esta fórmula que me indica que puedo cambiar la base de un logaritmo. Si tengo un logaritmo con una base a y un argumento b, eso va a ser igual a una división de logaritmo con una nueva base, en la cual el numerador tiene argumento que es el mismo del logaritmo inicial y en el denominador su argumento es la anterior base. Eso voy a aplicar aquí. Entonces yo voy a realizar un cambio a base 3. Este voy a cambiar a base 3. Y aplicando esta fórmula tengo lo siguiente. División de logaritmos con base nueva, que en este caso va a ser base 3. Y el argumento sigue siendo argumento. Y en el denominador el argumento se obtiene de la base anterior. ¿Sí? He aplicado esta fórmula aquí. Ahora todos mis logaritmos tienen base 3. Eso me va a permitir utilizar las propiedades que ya conocemos. Por ejemplo, acá tengo un logaritmo cuya base y argumentos son iguales y eso equivale a 1. Y lo demás he copiado, ¿no? Bueno, esta es una expresión con una fracción. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por el común denominador. ¿Sí? El común denominador es logaritmo en base 3 de x. Pero si quiero hacerlo algo más corto, yo podría realizar un cambio de variable para no complicarme. El cambio de variable lo puedo utilizar para que sea algo más sencillo. Mire, yo voy a cambiar al logaritmo en base 3 de x, yo le voy a llamar t. Todo donde haya logaritmo en base 3 de x, para mí va a ser ahora t. En eso consiste el cambio de variable. Y miren, entonces tendría 1 sobre t menos 2t igual a 1. De repente esta expresión va a ser más sencilla para manejar que esta otra. No ha cambiado el valor, solamente ha cambiado la forma de escribir. Gracias al cambio de variable se ha vuelto más corto. Aquí decíamos voy a multiplicar por el común denominador, va a ser más fácil manejar t. A todos les multiplico por t. T con t se va a eliminar y me queda 1 menos 2t multiplicado por t, voy a tener 2t cuadrado igual 1 por t. Multiplicar por el común denominador hace que se eliminen las fracciones en una ecuación. Ahora voy ordenando. En este caso mi ecuación es cuadrática, es de segundo grado. Lo ordeno, primero el término cuadrático, después el término lineal, al otro lado va cambiando el signo, y finalmente el término independiente, más 1, igual 0. De preferencia, para que se pueda factorizar, nos hemos acostumbrado a que el primer término siempre sea positivo. Entonces vamos a multiplicar por menos 1 para cambiar los signos. Y así cambiamos el signo y cambiamos el signo. Ahora vamos a utilizar el método de factorización para resolver una ecuación de segundo grado. Vamos a utilizar el método de las que consiste en descomponer el primer factor en dos factores, 2t y t. Si los multiplico, 1 por 2, 2t por t, t cuadrado. Hago lo mismo con menos 1, la única posibilidad sería 1 y 1, uno que sea positivo y el otro negativo, más por menos, menos, 1 por 1, 1. Y voy a multiplicar de forma cruzada, ¿no? Por eso se llama método de las. Multiplico t por menos 1, me va a dar menos t, y 2t por 1 me da 2t. Si voy a sumar estos dos resultados que he obtenido, 2t menos t me da más t.
Eso era lo que estaba buscando. Por lo tanto, eso significa que ya tengo los factores. ¿Cuáles son los factores? 2t con menos 1, un factor, y el otro factor t con más 1, igual 0. Y de esta forma hemos factorizado este trinomio en estos dos factores. Como tengo dos factores que multiplicados me dan 0, eso me permite igualar cada factor a 0. Vale decir, 2t menos 1 igual a 0 y t más 1 igual a 0. Y ahora tengo dos ecuaciones simples que las puedo resolver. 2t menos 1 igual a 0. Empiezo a despejar, me quedo con 2t y 1 menos 1 al otro lado cambia el signo más 1. Aquí es algo más sencillo, t va a ser igual a más 1, cambia al otro lado como menos 1. Aquí ya hemos obtenido el valor de t. Y aquí 2 que está multiplicando pasa a dividir, entonces t vale 1 medio y t vale menos 1. Quiere decir que hay dos resultados para t, pero recordemos que nuestra variable es x, entonces todavía no hemos concluido. Para eso vamos a volver a nuestro cambio de variable. Nosotros recordemos que habíamos dicho que logaritmo en base 3 de x le hemos llamado t. Entonces logaritmo en base 3 de x le hemos llamado a t. Y como t vale 1 medio, entonces vamos a colocar que logaritmo en base 3 de x es lo mismo que 1 medio. También hay otra posibilidad. Entonces logaritmo en base 3 de x es igual a menos 1. Estamos retornando al uso de nuestra variable inicial. Aquí tenemos esta expresión que la podemos llevar a la forma exponencial, como hemos hecho en los anteriores ejercicios. La base siempre es base, entonces voy a tener 3 elevado a 1 medio es igual a x. Aquí lo mismo, 3 elevado a menos 1 es igual al argumento x. Entonces x vale 3 elevado a 1 medio y x vale 3 elevado a menos 1. Para escribirlo mejor, recordemos que cuando el exponente es fraccionario, eso se entiende como una combinación de potenciación y radicación. El numerador es el exponente y el denominador el índice. Aquí el numerador es 1 y el denominador es 2. Entonces, numerador exponente 3 elevado a 1 y denominador índice, denominador 2, y aquí se sobreentiende que es raíz cuadrada. Por lo tanto, x vale raíz cuadrada de 3. Y para este otro caso, vamos a recordar otra propiedad. Cuando un número está elevado a menos 1, eso se puede escribir como 1 elevado o 1 dividido entre la base. Entonces aquí tendríamos 1 dividido entre la base, que es 3. Y de esta forma, en esta ecuación, hemos hallado dos valores. Esta es una ecuación cuyos resultados son 2. X que vale raíz de 3 y x que vale 1 tercio. Entonces no todas las ecuaciones logarítmicas habían tenido un resultado. En este caso hemos hallado 2. Vamos con un ejemplo más. En este caso, dos logaritmos tienen base 3 y el otro tiene base 2. Por lo que tenemos que necesariamente cambiar la base. Este logaritmo podemos cambiarlo a base 3 o estos dos cambiar a base 2. Nos conviene cambiar el primero. ¿Por qué? Porque es mejor cambiar 1 a estar cambiando 2. Aplicando esta propiedad tendríamos logaritmo, la nueva base va a ser 3, el argumento sigue siendo argumento y la base se convierte en argumento. Así tenemos un logaritmo en base 3. Ahora voy a multiplicar por el común denominador. No voy a utilizar un cambio de variable porque no hay muchos logaritmos que se repiten. Ahora lo voy a hacer multiplicando a todos por logaritmo en base 3 de 2. Logaritmo en base 3 de 2 con este se va a eliminar y nos va a quedar el numerador. Más voy a multiplicar por el común denominador y tengo logaritmo en base 3 de 2 multiplicado por esta cantidad, está aquí, igual, y
también voy a multiplicar el común denominador por este otro. Ahí está. Logaritmo en base 3 de 2 ha multiplicado a este, eliminando la fracción, a este, aquí está, y a este otro está aquí. Y de esta manera dejamos de tener fracciones. Ya no tenemos fracciones. Y lo que podemos hacer es lo siguiente. Miren aquí, voy a sacar el factor común. Ambos términos tienen algo en común. Logaritmo en base 3 de x. Saco el factor común, en su reemplazo me queda 1, más aquí como he sacado el factor común, me queda lo que resta, que es logaritmo en base 3 de 2. De esta manera. Aquí he copiado lo mismo, está la multiplicación, y 6 yo lo puedo escribir como 3 por 2. 3 por 2 es 6. A continuación recuerdo en esta parte la propiedad logaritmo de una potencia. Cuando hay una multiplicación en el argumento, eso se transforma en suma de logaritmos. Suma del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Entonces aquí copiando, y aquí como esto se va a transformar en dos logaritmos, lo agrupo para mantener la multiplicación. Logaritmo del primer factor más logaritmo del segundo factor. He aplicado esta propiedad, logaritmo de un producto. Ahora, acá tengo algo conocido. Logaritmo en base 3 de 3. Cuando la base y el argumento son iguales, eso vale 1. ¿Sí? Ahí está. Vale 1. Bueno, ahora voy a empezar a despejar. Este es el logaritmo que tiene la variable x, entonces voy a despejar. Pero todo esto está multiplicando, y si todo esto está multiplicando, al otro lado debe ir a dividir. Aquí estaba multiplicando, pasa a dividir a toda esta expresión. Identifico ahora que en el numerador, logaritmo en base 3 de 2 multiplicado por 1 más logaritmo en base 3 de 2 es lo mismo que tengo aquí abajo. Entonces yo puedo simplificar estos dos factores. Y solamente me quedaría logaritmo en base 3 de x es igual a logaritmo en base 3 de 2. Todo esto se ha eliminado. Ahora tengo una igualdad de logaritmos. Y una de las propiedades que veíamos al principio, decíamos que si tengo una igualdad de logaritmos con la misma base, puedo eliminar esos logaritmos y puedo igualar sus argumentos. En otras palabras, elimino los logaritmos y voy a igualar los argumentos. Elimino los logaritmos e igualo argumento. Argumento x es igual al argumento 2. Por lo tanto, x vale 2. Esta ecuación resulta que solamente tiene un resultado. X vale 2. Bueno, ahora es tu turno. Te voy a dejar con estos 5 ejercicios para que tú puedas practicar esto que hemos aprendido, ¿no? Mira que en los 4 primeros solamente aplicamos la propiedad del logaritmo de un cociente o de un producto. En cambio, en el último tenemos que hacer un cambio de base. Tenemos que igualar las bases porque son bases diferentes. Bueno, nos vemos hasta la próxima. No te olvides de practicar.